Hola a todos los que han ido entrando por último, un placer de estar aquí, entregados, qué bonita intención. Y les voy a compartir un poco la intención de este reto principalmente, ¿vale? Mi principal intención pues es liberar esta herida para que podamos conectar con la presencia, para que en nuestra experiencia, todas estas enseñanzas que estoy compartiendo, podamos descubrir la liberación, que no se queden en teoría, razonamiento, por un lado donde nos parece interesante, pero luego en nuestro día a día la herida es así de gigante y el dolor va aumentando. Entonces se trata de que estas enseñanzas que estamos compartiendo empecemos a poder ver la liberación en la práctica. Y como estaba compartiendo antes con Ernesto, pues veo que a lo largo de que he ido preguntando por el grupo, por las historias, una de las mayores heridas que veo que la gente se está identificando, que nos estamos identificando, es la herida del rechazo, porque cada uno pues se va a desviar en ciertas situaciones, la herida del rechazo con la familia, con los compañeros de trabajo. Uy, no pasa nada, Ernesto, si puede silenciarlo porque yo no sé si... Corto el micro. Sí, no te preocupes. Como les iba diciendo, o sea, se va a presentar a cada uno en diferentes situaciones. A algunos se le puede presentar más con compañeros de trabajo, otros a la hora de exponerse en los talentos que quiere ofrecer al mundo, como por ejemplo las redes, comunicar un mensaje, X. Pero se trata poco a poco de eso, de empezar a cómo se me está presentando a mí la herida, para luego ver la raíz emocional y cuál es el verdadero conflicto de ella, para que luego hagamos la práctica de liberación que iremos compartiendo a lo largo del reto. Entonces, como yo he visto que lo principal es la intención, que también luego les compartiré, pues para mí la intención de una vez más reunirnos en grupo por algo superior para entregar esta herida, para descubrir que encima no es personal, porque siempre nos identificamos tanto con ella que empezamos a hacer una historia donde nos sentimos víctimas y creemos que somos los únicos que estamos atravesando esta herida. Entonces, por eso ver en grupo, el que podamos compartir, el que les animo a que se abran a compartir para poder ir atravesando esa herida del rechazo, porque antes yo pensaba, ¿por qué se ponen siempre sin la cámara? ¿Por qué nunca comparten? Solo hablo yo solo. Y claro, el ego ahí, Buenas. ¿qué tal, Naila? Estaba comiendo yo, por eso estaba sin la Sí, cámara. no te preocupes, no te preocupes, pero justamente para dar un caso de esto de la herida del rechazo, cómo el ego interpretaba para alimentar la herida del rechazo en David, diciendo, claro, es que no se pone en la cámara porque no les está interesando, porque X, como un ataque hacia mí. Pero cuando empiezas a verlo de una perspectiva mayor, cuando empiezas a transitar la herida y no te identificas con ella, cambias la percepción y empiezas a ver que no, es que ellos también tienen esa resistencia, es que tienen la misma herida, entonces les da miedo mostrarse, les da miedo preguntar por incomodar y claro, al yo también tener ese juicio, parece que estaba viendo una resistencia y a medida que lo he ido liberando, de soltarlo y decir, bueno, no pasa nada, como si están todos sin cámara y me he visto así, sin cámara hablando solo, permitiendo, pues cada vez he visto más apertura. Pero por eso primero hay que partir desde la herida que yo siento. Es decir, ¿por qué me estoy sintiendo rechazado? ¿Por qué creo que lo que hacen los demás es un ataque contra mí mismo? Entonces, ¿qué pasa, hermanito? Un abrazo. Entonces, lo que quiero compartir primero en este reto son las bases, ¿vale? En qué va a consistir un poco, luego cada uno que tenga paciencia, que lo vaya tomando como quiera, que si un día no puede porque está trabajando, no se desconecte y diga, ya está, ya no cojo el ritmo, no pasa nada, cada uno lo vaya tomando a su manera. Entonces, lo principal es este compartir aquí, donde vamos a poner las bases y la introducción, donde les quiero poner, para mí, lo principal que es mi guía, lo que ha sido mi guía hasta el día de hoy, que es el mapa de la conciencia, porque se trata de eso, de compartirles lo que a mí me ha servido en la práctica. No les puedo compartir otras teorías si no me han servido. Les voy a compartir primero mi experiencia a través de mi historia, de cómo he ido atravesando yo la herida del rechazo, y luego les voy a compartir los conocimientos que me han ayudado. En este caso, el mapa de la conciencia ha sido fundamental, porque a mí el mapa de la conciencia, que ahora también les explicaré, ha sido el darme cuenta de que no es una realidad tal cual, porque claro, si creyéramos que la herida del rechazo es real, que alguien te está rechazando y eres víctima, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Para qué vamos a hacer un reto? ¿Para qué vamos a escuchar a otras personas hablando de la herida? Es real y te tienes que aguantar, pero en nuestro interior vemos que algo falla, que tiene que ser una percepción de nosotros o que algo no estoy viendo. Y esto es lo que me pasó a mí, por compartirles de mi experiencia, que cuando yo veía que cada vez la herida ya no era solo con las relaciones, que era donde principalmente estaba sintiendo el rechazo, porque cuando veía que se presentaba con una mujer, con la otra,
Y luego ya no solo eso, sino después en grupos de amigos sentía como que me estaban juzgando, como lo típico, que empiezas a paranoiarte de, me da que se están riendo de mí, así, ¿sabes? Todo el rato con ese miedo. Luego el trabajo, que me costó muchísimo empezar a trabajar. Yo creía que iba a ser un niño toda la vida y era por el miedo a lo mismo, a ser juzgado, a hacerlo mal, a que el jefe te echara la bronca. Pero lo que pasa es que en un momento, pues ya tendría yo, hace no tantos años, tengo 27 ahora y no sé si empecé a trabajar con 23, 24, no me acuerdo. Pues me animé y lo mismo, en el trabajo empezó a presentarse. Cuando veía que era siempre lo mismo, la sensación de que me estaba mirando mal el jefe o los compañeros diciendo, va, este es un destrozo. ¿Sabes? Pensamientos así todo el día en el trabajo, generándome una ansiedad increíble. En el fútbol lo mismo. Cuando empecé en el fútbol a mí me encantaba, pero mientras todos los niños querían ganar, querían divertirse, yo era no la cagues por favor, hasta que la cagaba. Luego tenía el pensamiento de todos me quieren rechazar, todos quieren que me vaya del equipo, hasta que al final pues hasta el entrenador me decía, David, no te voy a poner más, y así alimentando cada vez más la herida que se iba extendiendo a lo largo de toda mi vida. Pero gracias a tener esa esperanza de decir, tiene que haber algo que no estoy viendo y no decir, esta es la realidad, no caer en una depresión y a saber qué pasa después, como muchas personas que se terminan suicidando porque como creen que la realidad es así, que la herida es real, la vida es así, entonces mejor pues acabar con este sufrimiento. Pero en mi caso era como, no, tiene que haber algo, porque yo ya desde pequeño veía que muchas personas tenían absolutamente todo y no eran felices, y otras que no tenían nada y eran, no al revés, a ver, sí que tenían todo y eran infelices. Y luego a gente que no tenía nada y eran felices, entonces decía, no es por lo que tengas, es por tu manera de ver. Ya había algo dentro de mí que decía, es por tu manera de ver la situación. Entonces tengo que ver esto de otra manera. Y poco a poco, a través de todo el camino de desarrollo personal, donde empezaba a darme cuenta de las creencias, fue el primer paso. Cuando empecé a darme cuenta de que eran las creencias las que determinaban mi realidad, decía, vale, tengo que cambiar las creencias. Pero ¿qué pasa? Que todos ustedes ya habrán probado en algún momento cambiar la creencia, decir, a ver, ¿me están rechazando? No, seguramente no me está rechazando, sino que está pensando en otra cosa, por ejemplo. Pero aún así todavía te sigues sintiendo con negatividad, todavía sigues sintiendo ese dolor, por mucho que quieras hacer una afirmación diferente. Y ahí es donde más adelante, con el trabajo de David Hawking, cuando me llegó el dejar ir y el mapa de la conciencia, me di cuenta que estaba en el fondo los sentimientos. Que por mucho que tú quieras cambiar la creencia, porque ya todos seguramente en este punto no tengo que hacer ninguna introducción de creencias, todos ya hemos visto cómo si tienes una creencia diferente, vives una realidad diferente, pero ¿por qué no podemos cambiar la creencia tan fácil? Y ahí es donde están los sentimientos, las emociones que están coloreando nuestra realidad. Entonces el mapa es la guía para identificar qué sentimiento está predominante en esa realidad que estamos percibiendo que los demás nos están rechazando. Cuando, por ejemplo, aquí, donde más se me ha presentado, que también les dije, a la hora de expresarme, principalmente ha sido a la hora de relacionarme con mujeres, y en el segundo punto, a la hora de expresarme y sentir pánico por equivocarme, porque estuviera mal, porque no me estuvieran entendiendo. Entonces, por mucho que yo diga soy un buen comunicador, por mucho que los demás me digan, David, pero si te expresas bien, si yo no suelto el sentimiento que hay detrás, esa sensación de nerviosismo, voy a experimentar una y otra vez la misma creencia, la misma realidad. Porque es la identidad que me he creído de alguien que no se puede expresar, percibiendo así enemigos ahí fuera que me están juzgando. Cuando cada uno a lo mejor está en su paranoia, otro está diciendo qué interesante, otro está pensando tengo que comer después. Cada uno en una realidad, en una percepción diferente. Pero lo importante es, ¿qué estoy percibiendo yo? Estoy percibiendo que los demás me están juzgando, ok, ¿y qué me hace sentir? Ahí es donde está la capa siguiente de profundidad que tenemos que ser conscientes en cada momento. Entonces, cuando yo ya empiezo a notar una aceleración, un nerviosismo y quiero anticipar o quiero controlar lo que voy a decir para evitar un ataque, en vez de intentar evitar el ataque, tengo que ir a soltar la sensación. La sensación, el sentimiento que puedo observar en mi cuerpo. Es súper importante que cada vez tengamos como esa conciencia, esa apertura de no identificarnos con lo que está la mente pensando, el contenido. No, es que sí, es que hiciste el vídeo fatal, David, es que sí, es que eres feo, te rechazó esa mujer porque eres feo, porque no vale, el otro no te contestó por X cosa.
y decir, ¿qué me hace sentir esto? Porque cuando vayamos al sentimiento, a la sensación, y empecemos a permitirla, poco a poco se libera por sí misma, que esto lo iremos hablando en el reto, que ahora les explicaré también cómo va a consistir los siguientes días. Hablaré del dejar ir, de cómo aplicar esta técnica y la vamos a poner en un caso específico, cada uno en una situación donde más se les esté presentando la herida del rechazo, para que cuando de repente se den cuenta de, ¡buah!, me estoy sintiendo rechazada ahora porque X persona no me contestó, porque alguien me miró mal, interpreté que fue un rechazo contra mí. Ahí, cuando se despierte la sensación, es donde vamos a observar y vamos a aplicar el dejar ir. Entonces, yo ahora les voy a pasar una diapositiva del mapa de la conciencia, pero antes me gustaría, porque también como estoy conociendo mi público ideal, al final no hay un público ideal, es transmitir un mensaje, pero sí como que me gustaría ver las inquietudes de cada uno y veo que hay personas que pueden ser más intelectuales, más curiosas, que quieren saber el origen de todo, otras que es más práctico. Entonces, bueno, aquí no me voy a extender muchísimo, pero es verdad que yo fui súper intelectual y sigo siendo, me identifico con esa parte, entonces quiero saber de todo, porque es como, vale, el mapa de la conciencia, pero ¿dónde surge el mapa de la conciencia y por qué todo esto, no? Entonces les voy a dar como una diapositiva donde no me voy a extender mucho, ya haré más vídeos, también los acompañamientos profundizo sobre ello, de dónde surge todo esto del mapa de la conciencia. Les voy a hacer aquí una diapositiva que estuve creando en Canva a lo loco, súper graciosa, a ver, permitir compartir pantalla, vale. Vale, a ver si me entero cómo va esto, porque me parezco un viejo. Antes lo estaba diciendo, que voy a poner la intención de yo poder dedicarme a compartir, y esto de las tecnologías, pues parezco que tengo 90 años. Dejárselo a otra persona y solo dedicarme a compartir. Espera, que voy a llamar aquí al comodín. ¿Cris? ¿Cris? Un segundo, familia. Ah, vale. ¿Puedes venir tú? Mira que me dijo, es fácil. Aprieta aquí. ¿Cómo pongo Canva? Si está aquí debajo. Compartir. Sí. Mira, ya está, ¿no? Vale. ¿Ya? Sí, pero ahora tengo que poner Canva. Vale, familia, ¿lo están viendo? Alguien que se ponga el micro y me diga sí, si lo están viendo. Sí, sí, se ve. Perfecto, vale. Mira, esto es una locura y entre menos intenten entenderlo, mejor, porque ni yo lo entiendo, sinceramente. O sea, hay una comprensión y cuando en algún momento ha habido una meditación, te llega a ciertas comprensiones que te dejan como, wow, o sea, qué locura esto. Pero para de alguna manera poder ver dónde surge esto de la conciencia, niveles de conciencia, lo que interpreto yo es que, mira, está el espacio vacío. Ven el cursor, ¿no? El espacio vacío es como si fuera un papel en blanco y ese papel en blanco es Dios sin forma. Es una luz blanca. Una luz blanca donde estaba ahí en la eternidad, siendo luz, y de repente ahí entran las teorías de por qué. No hay ningún por qué, porque el por qué es de la mente, pero lo decidió así. David Hawking lo comparte, que por amor, pues se extendió con una luz. ¿Ven la luz, no? La luz es la creación, es todos los universos, de ahí surge todo, la materia, surge la vida. Entonces, ¿ves? La creación de Dios que pone aquí es toda esta luz. El ojo es como si Dios pusiera la atención ahí, Dios observando, y al observar crea toda esa luz. Es una locura esto, porque es que no tiene sentido, o sea, por mucho que queramos comprenderlo, lo estamos intentando comprender desde la mente. Entonces, al crear toda la creación, va evolucionando desde el universo, ¿no? Desde los planetas, luego la vida, de la vida a la bacteria, va desarrollándose los animales. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando aquí en la evolución? Pues lo que comparte David es que el propio Dios está evolucionando cada vez más hasta llegar a ser consciente de que es el Dios mismo. Es como si Dios, al crearse, se identifica con el cuerpo. De repente se cree que es un cuerpo separado absolutamente de todo. Porque cuando se crea a sí mismo y salen esas primeras formas de vida como el animal, empieza a surgir la percepción de, oye,
soy un cuerpo, entonces necesito sobrevivir. Y como necesito sobrevivir, necesito alimentarme de otras vidas. Entonces necesito saber que yo estoy aquí, que soy este cuerpo, y que el otro cuerpo está allí para ahora ir a atraparlo y alimentarlo. Porque necesito alimentarme de una fuente de vida. Entonces en esa percepción se ha identificado con lo que es ese cuerpo, con lo que es la forma. Entonces se ha olvidado de la fuente. Por lo cual aquí lo que estamos haciendo es, a través de estas heridas con las que nos hemos identificado, soltarlas para ser conscientes de que en todo momento somos la luz, el amor de Dios, todo lo que es Dios en sí. Esta es una explicación vaga porque no quiero ahora estar una hora porque podría ser una diapositiva más elaborada, poco a poco, pero la idea es que la conciencia, esto de los niveles de conciencia, es esta evolución. Cuando nos hemos identificado con la forma y hemos negado el amor de Dios, lo que pasa es que la luz se va disipando y eso es lo que llamamos como la maldad, que es simplemente la negación de esa luz. Esa maldad que llega desde los niveles de conciencia que aquí les voy a compartir. Vale, aquí. ¿Ves? La vergüenza sería que no hay nada de energía. Se ha ocultado todo el amor de Dios. La culpa, así vamos subiendo cada vez hasta la iluminación, que sería el nivel donde empezamos a ser conscientes de la presencia de Dios. Aquí en este nivel sí tiene completamente sentido, en estos niveles, que todas estas heridas que aquí son muy reales, pues aquí nada, aquí se ve que es una ilusión porque lo único que observamos es el amor. En este caso aquí no te identificas con un cuerpo, no crees que eres un cuerpo. Y el otro cuerpo no crees que es otra persona, simplemente te das cuenta que es la creación de Dios operando, manifestándose. Entonces no hay ninguna herida, no hay ninguna interpretación, no hay mente ni siquiera. Pero aquí donde vamos a partir a poder observar cómo se está presentando estos sentimientos. Espérate, porque voy a hacer esto grande. Cualquier cosa me dice que como no los veo, ¿sabes? Si se para el micro o lo que sea. Aquí donde vamos a operar, o sea, a observar, perdón, cómo se nos están despertando en el día a día estos sentimientos, para poco a poco, a medida que lo observamos dentro, en la conciencia es ese espacio vacío, porque si ahora, por ejemplo, mientras me están escuchando, vamos a hacer un momento, un silencio, ¿vale? Y con los ojos abiertos vamos a hacer un silencio, vamos a ver el mapa. Y de repente no interpreten nada, no lean, o sea, observen. En este silencio, si no interpretamos nada, ¿qué hay? Hay un espacio vacío, hay silencio. Pues ahí es donde tenemos que adentrarnos a observar la sensación. Porque desde la mente lo único que vamos es a dar una interpretación. No es que me hizo daño por esto, me hizo daño por lo otro. Tenemos que ir a la capa de observación. Voy a quitar un momento ahora esto. ¿Vale? Dejar de presentar. Vale. Tenemos que ir a ese momento donde se presenta la sensación en ese espacio para empezar a dejar ir, para permitir la sensación ahí. Pero la mente lo que vamos a seguir es interpretando esa herida. ¿Para qué? Para alimentar ese sentimiento. ¿Para qué? Para seguir creyendo que estamos separados a Dios. Entonces todo esto es poder despertar a la presencia de Dios. Todo esto es un despertar. Por eso el ego, como nos identificamos con él, lo único que quiere hacer es todo el rato alimentar los jugos emocionales. Quiere alimentar el miedo para seguir creyendo que el control depende de él, que ahora el que depende de mí, que salga bien, soy yo. Entonces ahora tengo que anticiparme, tengo que hacer la diapositiva bien, tengo que hablar, porque no, Dios no existe. Eso es lo que hace el ego, no es que sea un enemigo, es que es ignorancia. El ego no reconoce a Dios. Pero como nosotros no somos el ego, porque podemos observar al ego operar, podemos observar los pensamientos, pues ese es nuestro trabajo. Sin identificarnos con él, hacernos responsables de él. Y hacernos responsables de él quiere decir observar cómo opera y entregar el alimento del ego, que es esos sentimientos. Ay, me siento rechazado. Vale, eso es lo que dice el ego. Entonces, observo ese pensamiento, me siento rechazado. Ahora voy a ir a la emoción que está detrás, culpa, miedo, y no la voy a etiquetar. Y la voy a permitir dentro de mí. Ese es el trabajo sencillo. Ahora, el ego se va a resistir, pero vamos, o sea, no va a querer en ningún momento
Es como por mucho que yo diga lo que estaba diciendo antes, es una ilusión. Pero es que tengo nervios, es que tengo que intentar prepararme, es que tengo que intentar ponerme guapa porque si me ve mal me rechaza, es que tengo que hacer algo porque si no me contesta, porque no quieres soltar ese sentimiento. No queremos soltar los sentimientos porque de repente dejaríamos de ser nosotros. Y el ego no comprende que dejar de ser nosotros es ser Dios, es ser amor, es ser presencia, porque si no todos lo soltaríamos. El ego lo que dice, soltarlo que es morir, morir. Entonces no voy a soltar esta historia de que toda mi vida me han rechazado, de que soy insuficiente y de que si ahora me permito expresarme y ser el amor divino, no hay nada, no hay ningún problema, no hay ningún enemigo. No, tengo que seguir la ilusión, tengo que seguir creando la percepción de que hay un enemigo ahí que me está juzgando y que me está rechazando. Y esto es lo que en el reto, la intención está en soltar esta herida a través de estas prácticas que les voy a compartir, porque una vez más, a ver si me acuerdo cómo era aquí para volver, si no lo dejo, no me voy a volver loco, para compartirles el mapa de la conciencia. Creo que era aquí, permitir compartir pantalla, compartir, y ahora aquí, vale, en Canva, perfecto, vale. La idea entonces, ya poniendo este contexto, de lo más profundo, que puede ser más complicado, pero no pasa nada, es elevar el nivel de conciencia. Entonces, elevar el nivel de conciencia cobra sentido ahora, que significa que es soltar todos estos sentimientos para dejar de creer que somos el ego que necesita sobrevivir y protegerse ante unos enemigos, para poder ser consciente de la plena iluminación, presencia y amor. Entonces vamos a poder permitirnos ser sin juicio, sin rechazo, porque vemos que ya ahí fuera no hay un enemigo, es solo Dios, es presencia. Entonces vamos a ser conscientes de verdaderamente quiénes somos, más allá de un cuerpo, una historia que nos hemos inventado, sino todo el rato luz, iluminación, luz. Y para elevar el nivel de conciencia, aquí viene la llave, que la llave es la intención, familia. Y en el reto estamos poniendo aquí la intención de unirnos a un poder superior. Porque claro, si nosotros seguimos operando desde la misma identidad que está en estos niveles, si sigo creyendo que tengo que hacerlo por mí mismo, no hay nada de energía. Lo estamos haciendo desde el ego, el cual no quiere cambiar. Por eso no podemos cambiar. Por eso muchas personas intentan cambiar y no pueden, porque lo están haciendo desde el control, una vez más. El mismo control que no quiere soltar esa identidad. Tenemos que ir a estos niveles de amor, de alegría, de paz. Entonces, la única fuente que nos va a poder permitir de corazón soltar esta herida es el mismo amor de Dios. Por eso vamos a hacer este reto por el amor de Dios. Cuando nosotros nos alineamos al Espíritu, al amor de Dios, la fuente de energía que llega nos permite darnos cuenta, nos permite soltar en ese momento que no queremos para seguir alimentando, por ejemplo, la ira, el odio. No, es que el otro me hizo daño, entonces ahora tengo que devolvérselo. Es tan jugoso, es tan satisfactorio para el ego, que si no es por algo mucho mayor, como la alegría infinita, la iluminación, si no es por ese amor, no vas a querer soltar ni de broma el enojo, ni vas a tener la fuente de poder. Entonces la intención del reto va a ser esto, elevar nuestro nivel de conciencia a través de por una intención de amor, rechazar porque le están llamando aquí a alguien, perdón familia, se escucha, ¿no? Todo bien, ustedes me dicen. Elevar el nivel de conciencia a través de contactar, pedir ayuda, entregarnos, rendirnos, como lo queramos llamar, al poder superior que va a ser Dios. Que en este caso, si vamos a esta diapositiva, es aquí, que nos hemos olvidado de la fuente, vamos a contactar con la propia fuente, vamos a observar todos estos sentimientos que se nos despiertan en nuestro interior y se los vamos a entregar para ser conscientes de la luz que somos. Vale, y aquí dejo de compartir pantalla, que si bien me acuerdo era por aquí. Vale. Ok. Vale, hasta aquí bien lo que sería la intención, ¿no? La intención es elevar nuestro nivel de conciencia a través de soltar los sentimientos que nos están llevando a percibir y a tener unas creencias de nosotros mismos, de la realidad, que nos está llevando a experimentar una herida, una separación. Y esto nos lleva pues a no querer compartir en redes cuando queremos compartir, nos lleva a no ser nosotros mismos en una relación, sino a intentar actuar de otra forma para que no me rechace, nos lleva
X situaciones. Ahora, en el reto lo que les voy a compartir cada día es una píldora que la intención sigue siendo la misma, rendirnos a un poder superior, pero les voy a compartir cada enseñanza que a mí me ha servido, empezando por el día de mañana. Hoy es compartir las bases, el mapa de la conciencia, y al final les voy a compartir unas preguntas a través de un formulario. Entonces, ustedes a lo largo del día, incluso también de mañana, pues que a su ritmo, a su manera, con paciencia, van contestando esas preguntas, porque esas preguntas es para empezar ya a observar en qué momentos, en qué sentimientos se despierta la herida. Y mañana la idea es que les voy a compartir primero un vídeo que lo voy a subir a un canal de YouTube oculto, solo para nosotros, donde voy a compartir la píldora que está basada, que lo estoy poniendo en el acompañamiento del método poder. El método poder que empieza por la P de perdón. Entonces, para mí el principal punto es perdonar la herida, perdonar la idea de que hemos sido heridos a través de qué historia nos hemos contado a través de nuestros padres, para ver cómo se está despertando ese condicionamiento. Es que, claro, percibí que mis padres me juzgaron cuando empecé a hablar, como que lo que yo compartía no era válido, porque cada vez que les hablaba, de repente a lo mejor mi madre hacía, sí, ok, Fernando, a mi padre, Fernando, mañana tú qué tienes que hacer. Y claro, yo de repente, el ego para alimentarse miedo, no le interesa una mierda lo que yo digo. Entonces ahora voy a crear una identidad, lo que expreses a nadie le interese. Y ahora vamos a operar aquí toda la vida. Entonces, no es que sean nuestros padres los causantes, sino que son un reflejo de esas heridas. Pero es importante hacer ese trabajo porque también, claro, como empiezas a hacer un perdón muchas veces, ya te cansas y dices, nada, es una ilusión y no hace falta. Pero si te sigue despertando la misma herida y sigues viendo que hay un culpable, es importante hacer este trabajo de perdón, donde ya mañana les compartiré el verdadero perdón, que no es perdonar el daño que me hicieron mis padres, sino esta idea. Por eso les comparto un vídeo y luego una práctica de perdón. Y en el grupo cada uno va a compartir tanto resistencia como lo que se hayan dado cuenta. Entonces, entre más te integres, porque aquí es lo típico, se apuntan todos a un reto, de los cuales algunos ni verán nada, estarán en el grupo o a mitad se irán. Otros verán las clases pero no harán ninguna tarea. Otros verán las clases, harán la tarea, y algunos harán eso y compartirán. Pues al final, entre más te integres, entre más intención tengas, más te vas a liberar, así que es para uno mismo. Pero al final es eso, es responsabilidad para uno mismo, cada uno como quiera. Yo voy a ser el primero que me voy a integrar y por eso tanto les voy a aportar lo que a mí me ha servido de mi experiencia, como también compartirles que voy a hacer yo en la misma intención del reto. En este caso lo principal que estoy liberando yo pues esto, es exponerme. Porque digo, coño, ahora me siento muy bien en mis relaciones, me siento en aceptación conmigo mismo, pero noto que todavía donde está el jugo ahí que no se está entregando, es todavía con, ay, no, es que me pueden rechazar, si me expreso, es que lo que yo digo. Entonces digo, si ya tengo las prácticas más poderosas de liberación, vamos allá a soltar completamente este jugo, a exponernos, a hacerme a un lado, a compartir, y empezando por este reto, por eso también me vino la idea. Esta es la idea del reto. Entonces iremos compartiendo cada parte, la P de perdón, la O de oración. El martes no, hoy es lunes, ¿no? No, hoy es martes. El miércoles empezamos con el perdón. El siguiente día, para no ir diciendo día por día, la O de oración, de cómo conectar con la oración, con ese poder superior. Porque claro, y si de repente en un momento entras en un estado de presencia donde se te disuelve toda herida, ya no habría que hacer nada. Entonces, si la oración tuviera tanto la capacidad de ayudarte a soltar esa resistencia para soltar el jugo emocional, como tanto de conectar con tanto amor para que te des cuenta de que ese amor que estás buscando en una relación no viene de una relación, sino viene de Dios, y tienes la capacidad de conectar con ese amor, imagínate cómo se puede soltar todos los apegos. Todo el reconocimiento que buscamos en redes, en las relaciones, la aprobación, todo eso que buscamos es una distorsión del amor de Dios. En la oración podemos empezar a conectar con ese amor. Entonces les voy a dar una píldora, porque lo mismo, al final esto en un día, ¿sabes? Puede parecer que al principio vaya todo rápido, ¿no? Porque un día, perdón, al día siguiente oración. Pero familia, vamos a experimentar, vamos a olvidarnos de la forma, vamos a abrir el corazón y luego vamos viendo cómo lo podemos integrar. Pero lo más importante es eso, una vez más, es como abrirse, espíritu, no, me dejo guiar por ti, tengo la intención a través de este reto que se ha presentado así espontáneamente,
entregar esta herida. Y luego hay alguno que conectará más en el día de la oración, otro día conectarás más con el día del dejar ir, no pasa nada, paso a paso. Pero luego ya, pues mira, a lo mejor conectaste tanto con la oración que luego quieres saber más y esto te lleva a conectar más con Dios a través de la oración. Así. Siguiente día, el dejar ir, que ahí es donde pondremos la práctica de David Hawkins y lo llevaremos a sensaciones nada más. Siguiente día, la excelencia, que está basado en el libro de David Hawkins del éxito es para ti, pero me di cuenta el otro día leyéndolo completamente que tenía una distorsión diferente, donde creía que la excelencia era dar el mejor servicio, y dar el mejor servicio, por ejemplo, en este caso, sería que estuviera bien empaquetado, que diera la masterclass perfecta, y me di cuenta que no tiene nada que ver, nada que ver, que lo compartía David, que era el ser íntegro y honesto. Entonces, ¿cómo empezar a ser más íntegros y honestos en nuestras relaciones? Porque, ¿qué pasa? Que cuando estamos percibiendo que los demás nos están rechazando y juzgando, por miedo empezamos a mentir, empezamos a actuar de otra manera, a poner una máscara, y al final la otra persona también empieza a percibirlo y empieza a sentirse rechazado. Y me he dado cuenta que la herida la creamos nosotros, porque al ponerte, si yo empiezo ahora a percibir que ustedes son mis enemigos, y yo empiezo a actuar desde ahí, ustedes van a sentir como esa culpa, como ¿por qué se comporta como si fuera su enemigo, si fuera mi enemigo? Entonces al final termino a través de la herida creando esa separación, termino creando la herida yo en esa interpretación. Por eso es empezar cada vez a ser más honesto y cada vez pues a tener más intención de servir. Ese día lo vamos a compartir solo para eso, en donde no estamos siendo honestos, donde no estamos siendo íntegros y tomar una acción, una nueva decisión. Para el último día de la palabra poder, renacer en la nueva relación, que principalmente va a ser la nueva relación con Dios, porque vamos a darnos vamos a darnos cuenta poco a poco que nos estamos relacionando con nosotros mismos y que en última instancia es Dios en todo, en todo. Entonces el primer día va a ser como marcar esa nueva identidad, que la nueva identidad, ojo, no es un David mejorado, no es una Carla mejorada, o sea, la nueva identidad es las cualidades del ser, la confianza. El ego cree que es como la misma identidad, pero ahora de repente soy confiado. Y no, o sea, la confianza viene cuando sabes que hay un poder superior que te sostiene, cuando sabes que nada te va a pasar porque estás sostenido en todo momento. Entonces vamos a como hacer esa intención de reforzar esa nueva identidad de cómo sería pues una Naila sin ese miedo al rechazo, un Ernesto. Reforzarlo porque en cada momento, a través de una nueva decisión que podemos optar por la rendición, podemos cambiar nuestra realidad. O sea, me he dado cuenta de que en cada vida, porque soy fiel creyente de las enseñanzas que comparte el karma, hay un olvido, porque tú imagínate si te acordaras ahora de todo. O sea, sería eso, vamos, todos los traumas y todo, hay un olvido, pero es que me estoy dando cuenta de que también es cada día. Cada día es como te levantas, ya venga, hoy puedes tomar una nueva decisión. Lo que pasa es que estás tan identificado con la historia, con el pasado, con que crees que ya, aunque tomes una nueva decisión, los demás te ven igual, entonces vas a ser un farsante. Toda la realidad que has construido, pero la puedes soltar completamente y me doy cuenta que entre más lo suelto, más cambio la percepción, hasta los demás me lo dicen. Pero ya no necesito que los demás me lo digan para sentirme bien, sino es que digo, es que me siento así porque me doy cuenta que en cada momento nos encerramos como en una cárcel mental donde no podemos salir. Y dices tú, no, es un paradigma dentro de un nivel de conciencia. Podemos elevarlo y se ve completamente diferente la historia. Y eso sería el primer día porque dentro del último reto, del último día del reto de renacer en tu nueva relación, pues el primero va a ser la nueva entidad y el último, dividido en dos, va a ser conectar con la presencia solo, ese día de contemplación. Cada uno lo quiera llevar a su manera, pero conectar con la naturaleza, conectar en una meditación, contemplar, salir a pasear, pero que sea para poner la atención en reconozco que todo lo que está a través de mi pantalla es Dios. Entonces voy a conectar con Él, con la divinidad. Y ya el siguiente día, que sería el martes que viene, conectamos aquí y compartimos sensaciones. Esa es la idea del reto principal. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? ¿Alguien quiere compartir algo? A lo que me he hecho un bulle aquí. No surge, vale. Pero gratitud, hermano. Eso surge.
gratitud. No estamos acá de casualidad, ¿no? Y es un regalo poder compartirnos, despejarnos y liberarnos, ¿no? Así que nada más agradecerte por dejarte guiar y estar acá, ¿no? Compartiendo tu amor, tu sabiduría y bueno, hacia esta liberación de la herida del rechazo. Gracias, hermano. Gracias a todos también por estar. Totalmente, o sea, gratitud infinita a cada uno por permitírselo, por poner esa intención y luego pues dejarnos llevar, porque a mí les digo, la idea esta me vino hace una semana y no le he dado mucha caña, o sea, me ha venido otra vez lo mismo, el conflicto que he tenido interiormente de me lo preparo, pero como he notado que viene de preparármelo para evitar ese rechazo, digo, no, te lo entrego y luego lo que me vaya viniendo desde inspiración, y me han venido ciertas ideas, pero digo, no pasa nada, es que cuando ya ves que no puede pasar nada negativo, o sea, que todo es aprendizaje y liberación, pues te permites avanzar y es por eso por lo que he podido avanzar. Si no me hubiera quedado con ese niño que estaba jugando a la Play todo el día encerrado en casa porque el mundo era súper peligroso. No podría haber construido las relaciones que estoy construyendo de amigos, como con ustedes, los vídeos que nacen del espíritu de poder compartir este mensaje y cada vez poder dedicarme a esto. O sea, sería imposible si cuando te viene ese pensamiento de ¡buah! Es que te van a rechazar, es que vas a fallar, vas a decepcionar y te van a dejar solo. Y digo, ¿seguro? Bueno, vamos a experimentarlo. Pero como creer en eso me hace sentir todavía insuficiente, me hace crear una separación, pues digo, prefiero probar, intentarlo y permitir esa sensación que creer en esa idea. Porque si esa idea te hiciera sentir paz y tú en tu casa estás en paz, pero sabemos que no, que estar en la zona de confort tarde o temprano termina que la vida incluso te empuja de alguna manera. Estás en un trabajo y dices tú, no, yo me quedo aquí, y de repente te echan como a mi pareja, que la echaron hoy, y justamente digo, mira, qué perfecto para poder soltar esto que estamos hablando de la herida, porque no te están echando porque seas menos o más, es porque ya no perteneces a este paradigma, ya no perteneces a este nivel de conciencia. Ese trabajo era del sacrificio, era de la culpa, era pelear contra el jefe, resentimiento, y ella se ha puesto a dejar ir y ha aparecido esto. Ahora el ego quiere interpretar de, el juicio, ¿no? Pero es que me echaron y es injusto. No, olvídate, o sea, no interpretes nada, sino permite lo que sientes porque es para soltar justamente ese nivel de conciencia y eso es lo que te va a abrir nuevas oportunidades. Entonces, lo mismo en las relaciones. No, pero ¿por qué me dejó? Es que ya no pertenece a esa identidad que estaba reflejada con esa persona. Ya no te tienes que seguir castigando con la culpa. Entonces, ¿por qué te dejó? Porque es una oportunidad perfecta para liberar. Y esto es lo que he ido viendo cada vez que me permito dar un paso. Por eso ahora, aun todavía teniendo miedo a la hora de expresar, lo sigo atravesando porque es que ya incluso es una especie de miedo, pero adrenalina, ¿sabes? Como que te gusta. De decir, bueno, me gustaría poder, yo qué sé, hablar cada vez más así en éxtasis, pero no pasa nada, no me resisto y tampoco voy a tener esa expectativa de llegar a ese punto, sino esto es lo que está surgiendo ahora. Y es lo que me permite cada vez pues conectar y olvidarme de mí y sentir pues justamente lo que estamos hablando de punto final, la presencia de Dios, de observar aquí cuerpos que, que nos reunimos y dices tú por la cara, o sea, vaya mérito kármico este de reunirnos a entregarnos a un poder superior al amor, hablando de estas enseñanzas, ¿no? O sea, cuando podríamos estar pues en la pelea, en la víctima, en las excusas, ¿no? Tenemos esta oportunidad, así que vamos a aprovecharla con agradecimiento porque sigue siendo un regalo. Y esto es lo principal. Hoy después de esta llamada pues les compartiré lo que es el formulario, ya me irán compartiendo, pero eso, les animo a abrirse. O sea, he notado que mi ego, el ego, que no es personal, pero hay que apuntarlo ahí, porque a veces nos identificamos con él, quiere todo el rato como proteger esa herida por vergüenza y decir, no quiero que me vean insuficiente, o sea, quiero aparentar que ya soy un santo, que ya estoy a un nivel elevado, o que tengo mucha confianza. Pero me he dado cuenta que es todo lo contrario. Entre más lo muestro sin juicio lo que uno siente, más me doy cuenta que no soy eso. Y eso empezando por las relaciones. En las relaciones siempre creí, desde los niveles de conciencia carentes de integridad, desde el orgullo, desde el deseo, que tenía que ser el macho alfa, que tenía que ser el hombre seguro porque ese, 15 minutos, espérate a ver qué hora es, 7,
empezamos a las 7. Bueno, si no, creo otra. Si se apaga así sin más, no se preocupen que les paso otra, ¿vale? Para que no se queden ahí. Como les estaba diciendo, desde esos niveles creía que esa era la realidad. No que era mi percepción, no, que es la realidad, que tú tienes que ser más seguro que los demás, porque si no se va con otro que es mejor que tú. Y desde ahí, pues claro, tú imagínate, la identidad que construyes, pero la sombra, un niño que se siente desprotegido, que tiene miedo, que quiere decirle a la mujer, abrázame y no me abandones, por favor, y no me dejes solo. Pero no, o sea, ¿cómo voy a mostrar eso? Tú estás loco. Que si la mujer te percibe así, te va a abandonar. Y justamente al final creas la herida. ¿Por qué? Porque ¿qué atraía en mis relaciones? Pues relaciones basadas en el orgullo, donde cuando me sentía inseguro, lo que hacía era ponerme serio y hacerle ver que la culpa era de ella. Entonces ella, que también se sentía insegura, había tal desconexión que al final me terminaban dejando diciendo, es que no noto cariño. Entonces me terminaban dejando justamente por todo lo contrario, por no decir lo que sentía verdaderamente. Hasta que ya cuando te pasa por tercera vez, dices, no. O sea, esta vez me estoy dando cuenta que no importa la persona, esto está dentro de mí, este rechazo, esta sensación. Así que esta vez quiero sentirme libre. Y sentirme libre es hablar de espiritualidad, si tengo que hablar de espiritualidad, porque antes era como, no, la tía me va a decir, esto es un rayado de la cabeza, y tengo que hablarle de, yo qué sé, de qué hablan los hombres, en mi mente ponía, a ver, de qué hablan de fútbol, no, tampoco, porque, ¿sabes? Como no me podía permitir ser yo mismo, me tenía que adaptar. Hasta que ya a la tercera vez que me pasó dije, esta vez me voy a permitir todo. Desde mostrar mis inseguridades, decirle tengo miedo, me siento inseguro, es que a veces me pienso que me va a dejar. ¿Y saben qué pasó? Pues me terminó dejando. Pero no es para decirle lo negativo, sino es que ya como lo había aceptado, dije, ya no me está dejando, no me está abandonando, que esa es la creencia. Sino que dije, wow, qué liberación, me he permitido ser yo mismo, he permitido lo que he sentido y me acabo de dar cuenta de que nadie me puede abandonar, sino que ella tomó la decisión de que no quería seguir una relación, no pasa nada. Y ahí, en esa liberación, es donde ya no tenía que sentir dependencia, apego. ¿Por qué? Porque si ya me he aceptado en mi sombra, si ya no necesito tu aprobación para sentirme yo mismo, ¿por qué iba a tener miedo a perderte? Entonces, ¿por qué ahora tengo que actuar desde este miedo, desde este apego? Y ahí es donde apareció una relación como espejo al nivel de conciencia que se había elevado, de aceptación del que sea, desde otra perspectiva mucho más amorosa, que es la relación que tengo. Entonces ya ahí descubrí que el proceso era llevarlo a todo. Lo mismo con el emprendimiento, en este mensaje, de ¿qué pasa si me quedo solo porque me trabo? Pues no pasa nada, porque me habré permitido expresar lo que sentía, este mensaje. Entonces, como cada vez al permitirlo veo más liberación, más gratitud, cada vez veo la vida más sin esfuerzo, la abundancia, todo, digo, pues ya está, es llevarlo hasta el final, hasta que poco a poco, pues con compasión a este personaje, a este ego, se vaya liberando porque ya no lo rechazo, es aceptar la sombra. Por eso ya cuando aparece el ego espiritual, no, tienes que aparentar ser elevado, no, todo lo contrario, tengo que permitir toda la negatividad. El personaje también fuma, a veces fuma un porro, a veces también le aparece un pensamiento de juicio, de la culpa, come mal, no pasa nada. ¿Qué es la raíz? Culpa, sensación de carencia, se va permitiendo, se va aceptando, se va liberando. Y así no tengo que estar proyectándolo en los demás para juzgarlo. Que eso es lo que hace el ego todo el rato. No, yo no. A ver, ¿qué me pasa aquí? Uriel, ven a ver aquí a aprender. Un hermanito aquí. Y este es el punto. En el perdón veremos esto de lo que acabo de decir del espejo, de ver cómo todo el rato estamos proyectando. Ya, es que eso es lo que esta semana fue, pero mortal. Como dije, si es que estamos creando la herida a través de me estás rechazando. Entonces es normal que te rechace, porque le estás diciendo al otro que es tu enemigo. Y podemos retirar ese juicio. Y entonces cuando retiras ese juicio es cuando no compras la máscara que se ponen todos. Por eso puedes conectar verdaderamente con las personas. Ves a una persona enfadada, ¿no? ¿Qué te viene principalmente? Mira, enfadado, que falta de respeto, que injusticia, lo que sea. Pero si tú de repente quitas el juicio, es donde puedes adentrarte en esa persona y conectar con ella. Porque no estás viendo la superficialidad, no estás viendo la máscara, el ego. Y de eso se trata, cada vez ver al ser detrás de todo, hasta la persona que parece más desgraciada,
Como decía David Hawking principalmente curaba a las personas que no lo curaba a él, era el amor del ser, por esto mismo. Porque empezaba a darse cuenta que a través de él soltar completamente el personaje, entraba en conciencia de que todo era el amor de Dios, todo era el ser, por lo cual cuando les venían las personas contándole toda la víctima, toda la idea, toda la negatividad, decía que ni siquiera su madre, la madre de estas personas, le quería. Entonces, estaban buscando amor. Pues él, en vez de intentar, como no, tienes que hacer esto, lo otro, solo con el acto de reconocer a Dios ahí, se curaban instantáneamente. Decía, aunque a ojos del mundo no se curasen, a lo mejor todavía seguía el cuerpo reflejando una patología, pero ya el alma estaba sanada completamente, porque se sentía reconocida por el amor de Dios. Y esto tenemos que probarlo cuando justamente nos sentimos rechazados por esas personas, por nuestras familias, nuestros padres, las relaciones. Atravesar ese juicio y decir, ahí está Dios también. Entonces, si lo reconozco en esa persona, lo reconozco en mí. Todo esto es lo que va disolviendo toda la oscuridad, lo que va permitiendo ese amor, y ahí empieza poco a poco a cobrar el sentido de, vale, la ilusión es una herida. Nunca habíamos sido heridos, nunca. Esto para mí el curso de milagros lo compartía y cuando me di cuenta, mira, el segurita. Cuando empecé a darme cuenta de que toda la herida era por el valor que le dábamos y el valor era por seguir protegiendo esta identidad, entonces ahí donde comprendí una frase del curso Milagro, de que cuando le das de valor a la enfermedad, te curas. Y la enfermedad es esto, es la creencia de que estamos separados. En este caso, con la herida del rechazo, la creencia de que los demás están rechazándonos. Vamos a abrirnos a descubrir que no, que las personas simplemente pues actúan dentro de su nivel de conciencia y es para protegerse a ellos mismos, no es para atacarte. Porque también estas semanas lo vi en claridad. Al aperturarme a soltar esto, empecé con unos hermanos a debatir acerca de quién es Dios. Imagínate, o sea, cuando Dios es amor, luchando con un hermano por debatir quién es Dios. Y entonces empecé a sentir ese rechazo, de me está rechazando. Pero al abrirme a decir, no, espérate, voy a permitir, voy a perdonar esta idea, me daba cuenta de que no, que solo estaba compartiendo su perspectiva, su opinión, su verdad. Lo que pasa es que, como te lo comparte desde que él mismo también se cree que está siendo atacado, te lo comparte con esa energía, crees que va para ti, para atacarte. Entonces tu ego aprovecha y dice, me está atacando, pero no, se está defendiendo. Ahora, cuando tú le amas, le haces ver que no tiene que defenderse. Cuando tú aceptas, aunque no opines igual que ciertas personas, aunque no opinemos igual que ciertas personas, pero en el fondo la respetas, tienes compasión, ya la persona entiende que no tiene que defenderse. Por eso también lo veremos más adelante, pero soltar el orgullo es principal para poder soltar esta herida. Si seguimos aferrándonos al punto de vista, a seguir creyendo que tenemos la razón, para seguir reafirmando mi paradigma como real, mi historia, mi verdad, porque quiero seguir en el mismo drama, que eso es al final el trasfondo de todo. Estamos enamorados de nuestros pensamientos porque son míos, decía David Hawking. Porque como son tuyos, da igual que sea que te lleve al sufrimiento, pero es tu pensamiento. Entonces por eso soltarlo es lo que más miedo da, pero con humildad, con apertura, Dios nos dará las herramientas, la capacidad y el amor para atravesarlo. Por eso humildad. O sea, yo soy el primero que no tengo ni idea absolutamente de nada de lo que estoy diciendo y tampoco tienen que creerme en nada. Pero si les resuena, pues apertúrense. Y lo que no entiendan lo mismo, lo que no entendamos, pues como le estaba diciendo hace poco a una hermanita, que me dijo en un momento, no entiendo, y el ego quiso aprovechar, no me entienden la herida, y dije, no, es que cada uno tiene un proceso, una perspectiva. Entonces le dije, hermanita, no trates de entenderlo, simplemente pide al Espíritu que se te revele. Tuvo la humildad de hacerlo así y al cabo de un par de días se le reveló todo. Por eso aquí, entre menos pongamos la mente de intentar entender e interpretar y más pongamos el corazón de abrirnos, más se nos va a revelar pues sentimientos, toma de conciencia para ver el error, la falsa percepción, la falsa interpretación que me está llevando a protegerme. No sé si alguien quiere compartir algo, siempre como oportunidad para hallarme un budget.
Ay, qué tímidos. A ver. Vale, ahora mismo se va a apagar. Voy a hacer una... No sé cuándo se va a apagar, pero bueno, sigo hablando. Cuando se apague lo pongo y estaremos un poquito más porque me gustaría como hacer una entrega para alinearnos, hacer una oración. Al final ya sabemos que todo va así, a hablar con Dios, conectar, que ya en la oración del día pues compartiré mi perspectiva, mi esencia de cómo me ha ayudado la oración, cómo la veo yo. Pero veo eso, que al principio nos complicamos mucho con la forma, de cómo es el paso a paso. Mira que eso me ha costado a mí para bajarlo a tierra también, de cómo comparto todo este mensaje, el paso a paso, pero no tiene un paso a paso real, ¿sabes? O sea, al final yo en mi caso, por ejemplo, es que he probado de todo. Cuando me llegó David Hawking, hablaba del dejar ir, empecé a practicarlo y como descubría ese campo de conciencia, ese silencio, permitía las sensaciones y empezaba a sentirme en paz, dije, me funciona, empecé a hacerlo. Cuando me llegó el curso de milagros y dije, wow, los demás no me hacen daño, es la idea, puedo entregar esa idea. Y empecé a decir, mi padre no es el responsable de que yo ahora me sienta inseguro, perdono esa idea. Y me ponía así, pero claro, ya era la intención. Por eso me di cuenta que la llave detrás de todas estas enseñanzas es la intención. Y al principio es como ir reforzándola. Es reforzar como si fuera un músculo la intención. Porque al principio, cuando estás discutiendo con una persona, cuando estás sintiendo que te está rechazando, es un mundo el tener esa humildad y decir, suelto mi perspectiva. Es como imposible, imposible, imposible. Pero ¿qué pasa? Que el día que no puedes más y te rindes y lo atraviesas, al liberar, la próxima vez va a ser más fácil. Y esto es lo que para mí es un entrenamiento en la relación. Con Ana ha sido un espejo brutal donde la primera vez me costaba, pero ya tenía un entrenamiento de las anteriores relaciones, lo que la siguiente vez, la siguiente vez, la siguiente vez, siempre el mismo pensamiento de no, yo ya he perdonado bastante, yo ya he dejado de ir bastante, el tener la razón y sentirme rechazado, ahora le toca a ella. Y siempre el mismo pensamiento de esto es contigo mismo. Entonces perdona 70 veces 7 las veces que haga falta. Y yo así digo, por el amor de Dios, porque si no es que no puedo, ¿eh? ¿Qué te pasó? Y voy a ir más cerca, ¿qué te pasó? No, nada, tal, no sé qué, ven, anda. Y claro, para mí eso al principio era que va, que imposible. También pongo un ejemplo con Uriel, que está ahí, que está vestido de segurita, ¿no? Que al principio lo mismo, una relación, como dice el curso Milagros, santa para perdonar. Y al principio peleando, 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 hasta que un día lo mismo, vino un pensamiento de, ¡buah! Esto se tiene que acabar. No, el ego dice, que lo haga él, me da igual, o sea, yo no. Me viene el pensamiento, no, David, esto es contigo mismo y es ahora, dale un abrazo. Me viene aquí un abrazo. ¿Qué dice? ¿Tú estás loco? El ego diciendo, ¿estás loco? ¿No? Pero fue como una energía que digo, corre. O sea, empecé a caminar y yo sintiendo toda la resistencia así, ¡ya! Súper incómodo para el ego, pero... Y al cabo de ese día nos separamos un poco, nos dimos un espacio y la relación completamente cambió porque estamos emprendiendo juntos. Entonces, no era la intención de unirnos, sino era como teníamos mucho miedo, teníamos ese miedo al rechazo, que nos rechazaran los demás, pues para en vez de admitir ese rechazo que yo tenía, no, lo veía en él. No, es que así no vamos a ningún lado, Uriel, esto por culpa tuya, no, es que David, es que tú me presionas, y así todo el rato, como proyectando fuera. Entonces digo, guau, aquí tiene que haber un perdón. Por eso tenemos que aprovechar justamente que ese hermano, esa persona donde más nos sentimos rechazados, es el mayor espejo de liberación. Tenemos que ver dónde nos estamos sintiendo rechazados, con qué persona, para ver qué son el regalo, el espejo, donde tenemos que aplicar, qué bonito beso, Carolina, el perdón. Vale, menos de un minuto. Bueno, voy a cortar ya esta y voy a poner la otra para hacer una oración de entrega y finalizamos. Pues les dije 2 horas, pero tampoco hace falta, ¿sabes? Yo siento que con esto, con estas bases ya. Así que nada, corto y les envío link, ¿vale? Nos vemos ahora en el siguiente link, que ya vamos a estar un par de minutos más, nada más, haciendo la oración. Venga. Y sí, el control es que viene del miedo y del miedo de la anticipación, por lo mismo, por evitar un peligro. Pero espero que en lo que es el reto, pues en sí, una vez más, si lo vamos a personalizar cierta parte a la herida del rechazo, yo lo que intento proponer, sí, porque hay ruido y estoy cocinando, yo lo que intento proponer es las enseñanzas, o sea, la conciencia que a medida que te vas adentrando en todo lo que es la enseñanza del DOC, te sirve para todo. Porque siempre lo he dicho, tú imagínate que tengas que ir problema a problema. El problema de la relación, que después dentro de la relación hay un montón de problemas.
el problema de la salud. Entonces, para mí siempre se trata de que a través de este camino, ¿no?, vayamos a descubrir cuál es la raíz, porque si no, como poco a poco, a través de estas heridas, capa por capa, vamos viendo lo que es la idea de separación del ego y qué herramientas nos llevan a poder soltarla, porque si no es que no termina. Por eso cuesta bajarlo a tierra, pero se trata de hacer este camino desde la tierra, pues poder ser consciente de lo que hay detrás, que es la plena conciencia. Pero bueno, si no surge el compartir no pasa nada. Espero que en el grupo se animen que ya has escrito, a ver cómo lo van llevando, a las dudas, a la resistencia, a las preguntas. Y por aquí, pues si les parece, hacemos... Dime, hermano. No, nada, por acá, bueno, lo que surgía a compartir era la sensación, ¿no? Lo que se estaba moviendo ahora. Y es como esto que por ahí compartías, ¿no? Esta experiencia de tu papá de, hey, está hablando el que sabe, el que tiene la autoridad, no interrumpa. Sí, si vas a decir algo, tiene que ser importante, ¿no? Claro. Entonces sentí compartir esto que se estaba moviendo, porque nada, me parece que un poco ahí, en algún punto, digo, estamos en un lugar seguro, ¿no? Que a todos se nos está moviendo la herida esta. Sí. Y inclusive lo compartíamos con Carla, que se ve que hay algo medio colectivo ahí en la vuelta, porque donde echamos un ojo parece que está todo revuelto también. Sí. Y bueno, nada, compartir esto justamente es lo que se estaba moviendo ahora, ¿no? Que es como, es el miedo a compartirse, ¿no? El decir, wow, pero capaz que no es tan importante, ¿no? Capaz que te juzgan porque no es importante lo que puedas llegar a Claro, decir. como que lo más importante Entonces, bueno, es que seas importante, porque eres importante tú. Entonces exacto. es lo que he ido descubriendo, que detrás de ese miedo, como le estaba compartiendo, está el orgullo. Y también con mi novia, vamos, se me empezó a reflejar muchísimo, porque creía que lo que me valoraban, el valor estaba en el saber, en ver lo que yo sabía. Y es verdad que una vez escuché como, no sé hasta qué punto es cierto, pero me resonó, de por lo que terminas enamorándote de una persona, es por lo que terminas rompiendo la relación. Entonces, en mi caso, yo sentía que ella me escuchaba, que tenía como siempre ese miedo a expresarme, a que me atendieran y dijeran, wow, lo que tienes es importante. Y claro, cuando yo la conocí a ella, era la primera chica que yo podía hablar de conciencia, de estas voladas, y ella, ah, sí, y preguntarme, y eso me encantaba, me hacía sentir tan bien. ¿Qué pasa? Que al final luego sale la sombra. Y la sombra, mira, hablando Claro. del rey de Roma, estaba compartiendo una experiencia de justamente del orgullo que hay a la hora de ver que es importante lo que expresamos, ¿no? Y tú sabes cómo se ha movido eso en mí, Ana, el tema de estar todo el rato como queriendo compartirte y en cualquier momento de que se le desviara la atención, me venía la rabia, ¿ves? Ya no es importante. Y en un momento de la relación empecé a reflejar eso, de que ya no estaba como escuchándome, ya no era importante lo que decía, ¡buah! Me empezó a venir la sombra y gracias a esta conciencia de justamente poder liberar, tener la humildad de soltar la razón, pude ver que estaba todo el rato valorando la imagen, de que es importante demostrar mi verdad, la razón, de que me escuchen para sentir aprobación, como si lo que soy, el amor, viene a través de demostrar lo que sé y de que me escuchen, ¿sabes? Entonces en esos momentos donde me venía la rabia de ahora tienes que sacarse jugo y hacerle ver que no te ha escuchado y culparla, soltar, permitir, ser consciente de la presencia y decir, wow, pero qué absurdo, o sea, cómo valoramos la importancia de nuestras opiniones, de que nos miren, cuando sueltas el personaje y ves la conciencia presente y es como, al principio te cuesta, la siguiente te cuesta pero lo haces y en un punto ya ni siquiera pues me fijaba, ni me fijaba de que a lo mejor me habían interrumpido, pero antes no me puedes interrumpir. Y ahí donde se empezó poco a poco a soltar pues esa necesidad constante. Y por eso aproveché el espejo de la relación para poder soltar ese orgullo, ¿no? A la hora de verlo. Y con mis padres pues lo mismo. Como si tuvieran que escucharme a mí y decirle, mira, ustedes están equivocados, tienen que hacer esto porque están perdidos, yo soy el que sabe que está en el camino espiritual y ustedes no, ¿sabes? Entonces ahí, cada vez que ustedes hablen, soy el primero que no escucha porque no me interesa, porque lo de ustedes es juicio, pero ahora quiero que me escuchen a mí. Entonces ahí se va creciendo esa culpa y al final pues esa herida, ¿no? Pero gracias por aportarlo, hermano, ¿ves? Al final todo lo que sale uno y aporta aquí es perfecto porque al final estamos unidos en una misma conciencia y no es casualidad, no es casualidad. Entonces, bueno, si les parece... Sí, inclusive... Dime.
No, que inclusive, bueno, por acá se creció con la creencia esa de que cuando los grandes hablan, los chicos callan, ¿no? Entonces, claro, después eso en algún punto cuando uno crece, te lleva al orgullo, ¿no? De creerte, de que como tenés libertad ahora de expresarte, porque mamá y papá no te van a decir nada, es como que tratar de imponer lo que uno piensa y cuando le llevan la contra es como que ahí salta el orgullo bueno, pero no, es lo que yo digo, ¿no? Entonces Total, es total, o sea, ya no solo con el lo lindo de tema, observarlo. ya no solo con el tema de expresarte, sino cualquier situación, de ver que ese miedo al rechazo es para evitar la imagen que hemos construido, que creemos que es muy importante, ya sea un pensamiento, ya sea nuestro físico. No, es que me van a ver fea. O sea, como si ahora lo más importante o feo, lo más importante fuera la apariencia física y que me tienen que valorar por ello. Entonces eso te hace ver dónde te estás poniendo la valoración. En la expresión, en el físico, que en las preguntas que le dejaré hoy, cuando las pasaré después, pues también viene de eso, de ver dónde estamos enfocando la herida del rechazo, para ver dónde estamos poniendo la atención de nuestro valor y la aprobación, dónde se nos despierta, a la hora de qué, de hablar, en una apariencia física, pues ahí donde vas a darte cuenta que te estás valorando por eso mismo. Y cuando sueltes el orgullo, es cuando ya no vas a percibir que te están atacando ahí, porque ya no es importante ese punto donde estabas prestando atención. Entonces te vas a abrir a unas mayores posibilidades de reconocer el amor que eres, mucho más allá de la expresión del físico, porque en mi caso, vamos, también por compartirle algo de la experiencia, el físico era una de las cuestiones principales. Y gracias a trascender a soltar, ahora el físico no es que no me importe, pero la verdad que, mira, con el tema del cabello, que siempre digo ahí donde más sufrí, era un pánico terrible y tenía 800 fotos que ahora me da hasta rabia haberlas borrado para poder compartirlas a la hora de esto de las historias, ¿no? De que puedan ver mi experiencia. Pero yo todo el día estaba haciendo 800 fotos en la galería así, rayadísimo. Y era como sentir angustia de estar en un grupo de compartir y que los demás ni se enteren y querer irme a mi casa. ¿Por qué? Por estar centrado en mi imagen, ¿sabes? De rechazo absoluto. Gracias a poder darme cuenta de que era solo una imagen, soltar ese orgullo y detrás las sensaciones, vergüenza, miedo, poco a poco ya era como la libertad de tú imagínate, de no poder salir de tu casa por miedo a que te perciban feo o cualquier rechazo, ¿no? Y poder sentir el salir y decir, wow, qué libertad, ya no cargo con este peso, ¿sabes? De tener que proteger esta imagen. Pero al final es un camino que hay que transitarlo porque al principio se siente muy duro, pero te llevará la vida gracias a esta enseñanza, gracias a este camino y tu apertura a poder liberarlo y después decir, mira, como antes me fijaba en eso y ahora no tiene ninguna importancia. Y ahora lo mismo, ahora todavía se está transitando esto de la expresión, vamos a seguir liberándolo y en algún momento me hará la gracia de decir, mira cómo creía que tenía el control de lo que hablar. Y me pasa ahora, o sea, al principio está siempre como ese nerviosismo, antes era pánico, antes era ni quería hacerlo, ahora es un nerviosismo, al principio empieza la emoción a salir, empieza esa percepción de que estoy hablando lo que sea o me voy a fijar a ver la cara de Carla, uy, está así, entonces no sé si me está entendiendo, ¿no? Cosas así que te vienen, empiezas a soltar y de repente conectas. Y ya cuando conectas ya está. Ya es como, wow. Ya te das cuenta que tú no estás hablando, de que el mensaje va fluido y de que va mucho más allá de uno mismo. Y empiezas a sentir la conexión, el amor. Por eso hay que atravesarlo, de decir, vamos ahora a poner conciencia de dónde está esa herida y en vez de huir, adentrarnos en ella. Y ahora sí, vamos a hacer la oración de lo que cada uno sienta, pero de conectar. O sea, lo voy a guiar, pero que cada uno pues se deje llevar, se deje permitir sentir y conectar a su manera, pero como suelo hacer las oraciones siempre, que es principalmente en silencio mental, de poder a través de la respiración conectar. Si quieren cerrar los ojos, yo lo voy a hacer para poder soltar los estímulos de fuera. Y empezar a bajar la atención hacia el cuerpo, hacia las sensaciones. Si quizás ha habido tensión mental por intentar entender, si ha habido una emoción que se ha despertado por un recuerdo de algo que se ha dicho. Vamos a observar la sensación en nuestro interior para ir ampliando la conciencia de observar lo que estamos sintiendo dentro de nosotros.
poder crear ese espacio para invitar a la presencia que siempre está presente. Sin intentar esperar nada, controlar nada, solo me limito a observar lo que aparece. Y desde aquí voy a hacer la intención de la oración, que cada uno solo escuche y se deje llevar, pero que abra el corazón, que es lo más importante. Espíritu Santo, gracias por unirnos, gracias por unir a todos mis hermanos para poder poner la intención de soltar esta herida que se siente como muy real, que muchas veces incluso se sufre, pero por eso ponemos la intención en este grupo en poder soltar todas las emociones, todos los sentimientos, dejar de resistirnos para abrirnos al amor, para poder permitir expresarnos tal cual somos, para ver la inocencia detrás de los juicios con los que nos hemos identificado, con los que hemos creado una ilusión de separación, donde creemos que nuestros hermanos, que son el mismo amor que eres Dios, ahora creemos que son nuestros enemigos. Por eso con humildad no sabemos absolutamente nada, no queremos controlar nada de este proceso. Con humildad nos abrimos a que nos acompañe, a que a través de, por el mismo amor, podamos conectar contigo, con la presencia. Y damos las gracias porque en este mismo momento ya es el milagro. En el mismo momento que más de 1, 2 se unen en mi nombre, ahí estoy yo. Ahí está el Espíritu, ahí está la presencia, ya está el milagro hecho. Nos dejamos llevar en esta semana por ti. Espíritu Santo, gracias. Y gracias a cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, por permitirse sentir, adentrarse. Que Dios les bendiga y les acompañe en este reto hacia la liberación, hacia el milagro que ya es. Y ya cada uno que se adentre en esta sensación de gratitud, en este espacio. Nos podamos permitir alinear a este amor como intención principal. Nada, quien quiera abrir los ojos ya puede abrir los ojos. Y darle las gracias una vez más. Nada más que añadir, está todo dicho, todo perfecto y sintiendo gratitud de seguir acompañándome hacia la liberación con ustedes. Me alegro de algunas nuevas caritas, de algunos que ya llevan un par de semanas, incluso meses conmigo. Se los agradezco en el alma porque esto solo es complicado, pero como siempre digo, con la energía del grupo, con la osmosis, es cuando empieza a haber como la aceleración del proceso, porque el amor es tan grande cuando nos unimos, que es revelación tras revelación. Así que gracias por hacerse de espejo. Y nada, familia, que tengan buen día y ya les voy compartiendo por el grupo las preguntas y mañana lo que es el vídeo y lo que es la práctica. Y cada uno a su ritmo vaya compartiendo y nos vamos guiando. Pero ya, solo por la intención de haber presentado aquí, ya uno se está liberando ya, eso es lo importante. Así que nada, una vez. Gracias también, David. Gracias a ustedes. Y Yaito. Gracias, familia. Gracias, David. Gracias. Chao. Gracias. Gracias.